A continuación, escucharemos un mensaje de la Palabra de Dios con Stanley Morales. Prepare su corazón. Comenzamos. Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a nuestro programa, Nuestro Pan Diario, en el 105.3, la radio del Dios Eterno. Les saluda el pastor Stanley Morales, de Iglesia Cefad en San Salvador. Es para mí un privilegio poder compartir esta reflexión de las Escrituras con usted. En el lugar que usted se pueda encontrar, deseo que el Señor pueda traer esta palabra para ministrarle, para llenarle su vida. Yo quisiera que en esta oportunidad usted y yo meditáramos en uno de los salmos que escribe David. Pero antes de llevarlo al salmo, quisiera que usted y yo nos pusiésemos a pensar en esto. Al escuchar estas expresiones me encantaría que usted reflexionara y pensara. A veces es difícil entender los propósitos de Dios al permitir la adversidad. No sé si le ha pasado que a su vida vienen situaciones, comienzan a pasar cosas malas. No podemos hablar de las buenas porque cuando nos suceden cosas buenas, yo creo que todos nuestros corazones se alegran y decimos, wow, cuán bueno es Dios. El problema resulta por nuestra naturaleza, cuando en nuestras vidas comienzan a pasar cosas a las que vamos a llamarle adversidades, a las que vamos a llamarles problemas financieros, salud, problemas en el hogar, problemas de relación. Cuando comienzan a suceder todo ese tipo de cosas, humanamente nos es difícil entender los propósitos que Dios tiene. En medio de una tragedia, en medio de algo tan feo, la soberanía de Dios puede parecer una simple teología poco realista. Pero la verdad es que Dios dispone de todas las cosas para el bien del creyente. Por eso es que en esta oportunidad yo quiero que usted y yo reflexionemos sobre el Salmo 103, versículo 19 al 22. Quiero que vea conmigo el Salmo 103, versículos 19 al 22. Si usted tiene una Biblia, acompáñeme. Si no, quiero que escuche estos versos. Dice así David escribiendo: Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Dice el verso 21, bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová, vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Acabo de decirle que hablar de la soberanía de Dios cuando estamos atravesando problemas, cuando estamos atravesando dificultades, para más de alguna persona parecería ser una teología, parecería ser conceptos que se distancian muchísimo acerca de la realidad que podamos estar viviendo, acerca de la realidad que podamos estar enfrentando. Hay muchas porciones de la Escritura, de la Biblia, que usted las oye, promesas del Señor que vienen a su corazón, animarle. Estos programas, muchas veces Dios los ha usado para llevarle una palabra específica a alguien específico. Pero todo lo que está viviendo, todo el cúmulo de problemas que está enfrentando, pareciera ser que no le permite creer que las palabras que el predicador está mencionando, o una alabanza, un cántico, una sticker en algún lugar, está usando Dios para ministrarle. Pareciera ser que esas palabras muchas veces quedan huecas. Y la gente puede decir, esto pareciera ser una teología simplemente. No pareciera ser algo que de verdad yo lo esté creyendo, porque distancia mucho de la realidad. Muchas veces creemos que es poco realista. Pero la verdad es que Dios dispone de todas las cosas de acuerdo a lo que nos enseña en su palabra para el bien del que cree. ¿Escuchó lo que acabo de decir? La Biblia enseña que Dios usa todas las cosas para el bien del creyente.
Podemos decir que Dios usa las cosas malas que nos suceden para nuestro propio beneficio. Si usted me preguntara cómo pudiera resumir eso, yo le diría que Dios las cosas malas siempre las usa para bendecir a sus hijos. Y de eso es lo que quiero que usted y yo meditemos, reflexionemos en este programa, acerca de vivir en la soberanía de Dios. ¿Qué significa eso para nosotros? A lo largo de los escritos de David, usted va a encontrar que él ilustra la importancia de confiar en el Señor, pero sobre todo confiar en que el Señor tiene el control de todas las cosas. David nos enseña a confiar en el Señor. A través de los salmos, usted se deleita en esos salmos, pero también David quiere enseñarnos a confiar en que el Señor tiene el control de todas las cosas. No solo quiere que confiemos en Dios, quiere que confiemos que Dios tiene el control de todas las cosas. Y escuche esto, sin importar cuán difícil sea la situación, la invitación es poder confiar que Dios tiene el control sin importar lo difícil, lo complicado, lo duro que esté la situación. Algunas veces es más fácil pensar en los personajes bíblicos como imágenes perfectas de personas perfectas, casi semejantes a Cristo. Muchísimas veces es más fácil eso. Decir, wow, estos personajes de la Biblia, definitivamente, qué vida la que tuvieron, wow, qué maravilloso, creyendo de que no pasaron por alguna situación difícil. Pero en este caso, la vida de David, del que estamos hablando, del que escribe el Salmo 103, estuvo llena de adversidades, de tentaciones, de pecados y de perdón. Si usted alguna vez ha leído el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará, usted dirá, wow, qué lindo cómo escribió David. Es más, en este Salmo 103, verso 19, y su reino domina sobre todo. Usted dice, qué tremenda relación la que ha de haber tenido David con Dios. Un siervo así quisiera ser. Muchas veces las personas creemos cuando leemos porciones de las Escrituras, en específico, ¿verdad?, de David, los proverbios, podemos decir en nuestra mente, esta gente ha de haber tenido una espiritualidad tal que nunca fallaron. Pero al ver, como dije, la vida de David, podemos ver que la vida de él estaba llena de adversidades, muchos problemas, muchas tentaciones, pecados y de perdón. Puedo citarle a través de este audio algunos sucesos. Quiero que piense conmigo. Cuando David estaba huyendo del rey Saúl por su vida, Dios lo salvó. ¿Usted se recuerda esa parte de la Biblia? ¿Ha escuchado usted cuando Dios escoge a un pastorcito joven de ovejas para ser el futuro rey de Israel? David se encontraba en las montañas pasteando ovejas. Dios manda al sacerdote Samuel a buscar al próximo rey de Israel. Y David estaba allí haciendo lo que él sabía hacer, cuidar ovejas, cuidar los rebaños. En ningún momento ese día David se levanta diciéndole a Dios, yo quisiera ser el futuro rey de este pueblo. Yo creo que si pudiésemos hablar con David ese día que fue ungido por Saúl, él no se levantó con ese deseo, ni mucho menos con esa sospecha que algo iba a pasar. Él se levantó en un día normal, fue Dios el que lo escogió, fue Dios el que lo llamó, fue Dios el que lo fue a buscar y lo encontró. David no sabía todo lo que se iba a enfrentar, no solamente el heroísmo que tuvo con Goliat, no solamente ese momento fuerte que tuvo para vencerlo, sino que David no sabía que se iba a enfrentar al rey actual, Saúl, y que éste iba a encontrarse con celos, iba a estarse llenando de celos en contra de él, que eso iba a provocarle que en repetidas ocasiones Saúl quisiese matar a David. Y a lo largo de esa experiencia, David pudo entender, Dios tiene control de estas cosas. Hay un ejemplo, porque David se encuentra a Saúl en una cueva,
David tuvo la oportunidad de poder matar a Saúl, pero por el accionar que vemos en David, llegamos a asimilar. Por eso es que en este Salmo 103 refleja que él sabe, que él está seguro que Dios tiene control de todas las cosas, que él sabe por qué hace todas las cosas, por qué las permite. También a David le pasa esto, cuando se dio ante la tentación con Betsabé. Todos conocemos esa parte de la historia. David estaba en el reinado. Él no tuvo que haberse quedado ahí. Él no tuvo que haberse quedado ahí, tuvo que haber ido a la guerra. Y el pecado con Betsabé le trajo más consecuencias porque lo volvió asesino, lo volvió mentiroso y Dios cobró la vida del hijo que tuvo con Betsabé. Pero ese pecado le arrastró muchas cosas, pero David pudo ver que la soberanía de Dios lo cuidó aún en medio de ese fracaso que David había cometido. Por eso al inicio yo le dije, Dios convierte las cosas malas en bendición para sus hijos. Y muchas de esas cosas malas, tenemos que ser honestos, son consecuencia de nuestras decisiones, son consecuencia de nuestras acciones. Más adelante, usted conoce acerca de David historias tristes donde uno de sus hijos viola a una de sus hijas. Pero Dios cuida por su soberanía a David. Más adelante también el hijo mayor le quita el trono, quiere apoderarse del reinado. Y puede David ver cómo Dios lo salva y lo mantiene como rey. Y podemos seguir mencionando más sucesos difíciles en la vida de David, que a las primeras de cambio pudiéramos decir, no, mi vida no tiene sentido. No, mi vida no tiene un propósito. Humanamente quizás David, si nosotros fuésemos David, cuando Saúl nos andaba siguiendo, dijésemos, no hombre, si yo ni pedí esto. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho esa expresión? No hombre, si yo ni lo pedí. A veces usted tiene problemas quizás en algún lugar en su trabajo por un ascenso y tiene líos por sus compañeros, por la envidia. O quizás hay algún oyente cristiano, servidor de iglesia, que ha tenido dificultades en su iglesia porque ha comenzado a servir y Dios comenzó a abrirle puertas y siempre alguien tiene que haber con celos. Y usted comenzó a tener problemas y quizás ha llegado al pensamiento de decir, no, quizás mejor no, mejor ya no voy a hacer esto, mejor quizás ya no voy a decir esto. David nos enseña que a pesar de esas cosas difíciles, malas, que él tuvo que enfrentar, él aprendió para enseñarnos a nosotros que Dios sigue en control de todas las cosas. Esa partecita del verso 19, y su reino domina sobre todo, le enseña a usted y me enseña a mí que Él tiene soberanía, autoridad, control sobre todas las situaciones. Por todas estas desafortunadas circunstancias que usted me ha escuchado, David descubrió que Dios lo estaba protegiendo, escuche eso, y guiando a cada paso del camino para usarlo con planes extraordinarios a pesar de sus imperfecciones. Esa partecita sería linda que usted pudiera anotarla en algún lado. Que a pesar de las imperfecciones que David tenía, Dios iba a usarlo con planes extraordinarios. Cuando usted y yo entendemos que la soberanía de Dios tiene control sobre todas las cosas, entonces logramos aceptar que Él, a pesar de quiénes somos, los defectos que tengamos, los problemas de carácter, de personalidad o áreas con las que batallamos, Dios va a utilizarnos para planes extraordinarios. A alguien en este momento Dios le está diciendo, mi soberanía te ha cuidado. He hecho todos los planes sobre tu vida y todo lo que te ha pasado con propósitos específicos. Y a pesar de que has fallado, a pesar de que has errado, yo quiero usarte para cosas extraordinarias. No sé cuántos en este momento pueden abrir su corazón y aceptar que Dios le está hablando y le está diciendo, quiero usarte para cosas extraordinarias a pesar de tus imperfecciones. Estas experiencias enseñaron a David a confiar de todo corazón en la soberanía de Dios. Es decir, todo lo que David vivió, todo lo que David tuvo que enfrentar, le ayudó a confiar de todo corazón en que verdaderamente Dios sabe
cómo lleva las cosas. Dios sabe cómo lleva tu vida. Dios sabe cómo lleva los pasos sobre tu familia. Dios sabe cómo lleva los pasos sobre tu economía, sobre tu negocio, sobre tus finanzas, sobre tus hijos, sobre tu matrimonio, sobre lo laboral. Dios sabe cómo lleva los pasos. Aprender a confiar en Él de todo corazón nos enseña, Él no se equivoca. Dios no tiene plan A, plan B, plan C. Si me falla el A, voy con el B, y si me falla el B, voy con el C. Los humanos decimos, recuerde cuántas letras tiene el abecedario. Si te falló el plan A, Dios solo tiene un plan. Y su plan siempre lo cumple porque Él es soberano y está sentado sobre su trono. Si ha puesto sus ojos sobre tu vida, si te ha escogido para algo especial, si te ha llamado para algo especial, o si en tu vida están pasando cosas que no entiendes, Dios te está diciendo a través de esta enseñanza, Él tiene control de todo. Confía en Él, que las cosas te van a salir bien. Si confías en Él, la Biblia dice que al que cree, todo le es posible. Sin fe es imposible agradar al Señor. Por eso en esta oportunidad, donde quiera que tú estés escuchando esta transmisión, Dios te está diciendo, mi soberanía te ha cuidado, mi soberanía ha permitido que pasen todas esas cosas, mi soberanía no se ha alejado de tu vida. Confíe que Dios tiene el control. Confíe que el Señor va a sacar adelante su vida. Confíe que Dios va a poner las piezas de ese rompecabezas como van. Confíe que al final usted va a ver el paisaje terminado cuando el pintor, Maestro Jesucristo, termine la obra sobre su vida. Eso es lo que David nos enseña. Eso es lo que podemos experimentar al leer los salmos de David. Ahora comprendemos quizás muchísimo mejor porque algunos salmos usan palabras que nos hacen confiar aún más en el Señor a pesar. Dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Cuántas veces quiso matarlo Saúl? ¿Cuántas veces anduvo en ese valle de sombra de muerte y no tuvo temor? No porque Saúl no fuera a matarlo, es porque aunque Saúl estuviese bien armado, David había aprendido a confiar que Dios lo iba a guardar y que la protección del Señor iba a estar con él. Lo mismo te dice Dios a ti en esta oportunidad. Su cuidado, su protección ha estado y estará contigo. No te ha dejado, no te dejará ni te abandonará. Para aquellos de nosotros, en situaciones parecidas a la de David, quizás nos pudiéramos preguntar, ¿creemos que Dios tiene el control? A mí me encantaría que ahorita usted hiciera una pausa. Si va manejando, no, pero que hiciera una pausa y pensara, ¿Dios tiene el control de mi vida? ¿Dios tiene el control de todo lo que me está pasando? ¿Dios de verdad tiene el control? No sé cuántos tendrán vidas destruidas por sus propias consecuencias o decisiones. Quizás no te han salido bien las cosas. Quizás hay pérdidas, quizás hay enfermedades. Y ahorita, justo en ese momento difícil, poder preguntarte, ¿crees tú que Dios tiene el control? Ya te dijeron que no hay salida. ¿Crees tú que Dios tiene el control? Ya te cerraron todas las puertas. ¿Crees tú que Dios tiene el control? Ya tocaste y no te van a abrir. ¿Crees tú que Dios tiene el control? Esta es una pregunta que usted debe de contestársela. Si su respuesta es no, entonces le puedo preguntar, ¿quién tiene el control de las cosas? En otras palabras, si los acontecimientos de la vida son fortuitos y sin propósito, entonces ¿a quién podemos acudir en medio del dolor? Si usted cree que Dios no tiene el control, entonces ¿quién lo tiene? Las cosas no pasan por fortuna, por suerte. ¡Ay, la mala suerte que yo tengo! ¡Ay, la suerte que yo tuve! ¿Por qué me vine por este camino? ¡Qué mala suerte la mía! Si usted cree así, entonces ¿quién tiene el control de todas las cosas? Pero si usted cree que todo lo que nos pasa es permitido por un Dios soberano, entonces podemos tener a dónde acudir. Podemos tener la certeza que podemos acudir a Él. Porque si Él tiene el control de todas las cosas, podemos buscarlo para que nos ayude a confiar, a esperar, para que nos ayude a tener paz en la tormenta, paz en la dificultad, a que nos ayude a tener fe que ya está acabando la noche y va a comenzar el día. A alguien Dios le está diciendo en este momento, ya está acabando tu noche, va a comenzar tu día a brillar.
Ya se está acabando tu tiempo de dolor y va a comenzar tu tiempo de alegría. Si usted lo cree en su corazón, dígale amén al Señor en este momento. Si usted cree que Dios tiene el control, entonces acuda a Él cuando ya no tenga fuerzas, cuando no entienda, cuando no sepa, cuando su mente le traicione, acuda al Señor, recordando que Él tiene el control de todas las cosas. David nos enseña que Dios domina sobre todo y que su mano nos fortalece. ¿Escuchó eso? Dios domina todas las cosas y su mano nos fortalece. Yo quisiera que en esta oportunidad, antes de terminar este programa, en su corazón usted pueda confiar en que el poder de Dios le va a fortalecer con su mano soberana en una forma especial. Que el poder de Dios, que el poder del Señor le va a fortalecer en una manera especial. Aunque no siempre puede entender las razones por las cuales Dios permite que pasen las cosas, usted y yo podemos confiar con toda seguridad que Dios tiene planes y propósitos para nuestra vida. Por eso, si usted se fija, David dice, bendecid a Jehová. Verso 21, bendecid a Jehová. Y verso 22, bendecid a Jehová. ¿Por qué? Porque le está enseñando, cuando usted tiene confianza, tiene seguridad, usted puede tener paz de poder adorar al Señor, de poder decirle gracias, porque aunque yo no entienda, sé que tienes el control de lo que me está pasando. Que aunque yo no vea, sé que tienes el control de lo que me está sucediendo. Eso es lo que David nos enseña, cómo vivir en la soberanía de Dios. Yo le invito a que usted se ponga a pensar en este momento. Si no cree que Dios tiene el control de todas las cosas, hoy es un buen momento para decirle a Él, dame paz de poder creer que estás en control de todas las cosas. Dice la Biblia que al que cree, todo le es posible.